Ok, bueno, pues el día de hoy nos toca analizar dentro de lo que es estamos haciendo el repaso de la teoría de las obligaciones, lo que corresponde a la declaración unilateral de voluntad, ¿sí? Y en ese contexto, pues vamos a tener nosotros aquí que en función de la teoría de las obligaciones, hemos establecido que las obligaciones voluntarias se plantean en función de la manifestación de la voluntad de las personas de querer obligarse. Voy a tomar la definición de Gutiérrez y González, que nos dice que la declaración unilateral de la voluntad es la manifestación que realiza una persona eh, eh, para generar a sí mismo una obligación. Y por lo tanto, dice Gutiérrez y González, crea en el autor de esta expresión de la voluntad la necesidad jurídica de cumplir voluntariamente con una prestación patrimonial, pecuniaria o moral a favor de un tercero. Recordemos, como ya vimos en una sesión anterior, en relación con la patrimonialidad o no de las obligaciones, desde el punto de vista de Gutiérrez y González, él considera que las obligaciones morales constituyen una especie de patrimonio peculiar que puede revestir la condición de cumplimiento de obligaciones no patrimoniales, como también la posibilidad de patrimonializar aquellos elementos que son propios de la personalidad, como por ejemplo los artistas con su nombre, con su imagen. ¿Sí? Nos dice esta parte es un elemento que no se puede valorar económicamente, pero que sí puede patrimonializarse a través de elementos de carácter mercantil, ¿no? Entonces, en ese contexto, el hecho de que se tenga una imagen o que se tenga inclusive los derechos de autor, tanto para canciones como para obras musicales, como para obras de teatro, obras artísticas, obras intelectuales, pues evidentemente tienen la capacidad de patrimonializarse en algún momento, pero también hay una condición de que el derecho a la honra me puede dar lugar a solicitar, como vamos a ver en una sección más adelante, cuando veamos nosotros lo que es la responsabilidad civil, a llegar a exigir una compensación por el daño o no a la honra o a lo que conocemos como daño moral. Entonces, retomo nada más para este contexto, ¿no? Es una manifestación de la voluntad que se expresa en una forma abierta, sin que exista un contrato o un convenio preestablecido, pero que tiene la intención precisamente de por llegar a formar un contrato, ¿no? Y que esto me obliga a mí a mantenerme en condición de cumplir ese compromiso que estoy adquiriendo a favor de un tercero, siempre y cuando, y entonces esta será una cuestión condicionada, ese tercero cumpla con las prescripciones que se establezcan en esa manifestación de la voluntad. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Los tipos nominados de manifestación unilateral de la voluntad es la policitación, que creo yo que es como la parte genérica de todos los tipos de convenios o contratos que se pueden generar a partir de la manifestación de la voluntad, ya que la policitación implica una oferta pública. También hay la cuestión que era la gestión de negocios, que Gustavo Molina y Ana han planteado que retomáramos de alguna manera. Aquí vamos a ver un poco más específicamente qué es lo que es la gestión de negocios, tanto en la parte sustantiva como en la parte adjetiva.
el conocido como enriquecimiento legítimo o más bien enriquecimiento sin causa, ¿sí? La estipulación a favor de terceros. Retomo nada más en cuanto al enriquecimiento sin causa. ¿Por qué hablo como enriquecimiento sin causa en lugar de legítimo? Bueno, porque recordemos que una de las cuestiones que decíamos de las obligaciones es que estas no nacen espontáneamente, tienen una causa que les da un origen, que les da nacimiento, y en ese contexto, el que se hable de ilegítimo pareciera ser que se está refiriendo a algo que es ilegal. Sin embargo, puede darse el enriquecimiento sin causa, pero con una condición de legalidad, o no necesariamente es ilegal esta condición de acrecentamiento del patrimonio. La policitación, según Gutiérrez y González, nos dice que es una declaración de la voluntad que se caracteriza por ser recepticia, expresa o tácita, que se lleva a cabo a una persona presente o ausente, determinada o indeterminada, que contiene, esto es una cuestión que indica Gutiérrez y González, debe de contener los elementos esenciales de un contrato que se pretenda celebrar entre el autor de la voluntad con una forma seria y con el ánimo de cumplir. Y en este contexto, pues yo lo traduzco como es la oferta de celebrar un contrato o un compromiso o una promesa de contrato ofertado. Esto es, yo ofrezco o me comprometo a celebrar un contrato de compraventa, me comprometo a celebrar un contrato de arrendamiento, me comprometo a celebrar un contrato de recompensa, me comprometo a celebrar un concurso. Y en este contexto, creo que básicamente podría ser una especie como de contrato preparatorio que lleve implícita la promesa de celebrar un contrato específico a quien logre cumplir los requisitos y las condiciones con las que yo lo estoy ofreciendo. Entonces, esa es mi opinión. Sin embargo, bueno, Gutiérrez y González dan una definición más sistemática a partir de definir los elementos que caracterizan el contrato. Yo creo que esto es lo que se plantearía como los romanos plantearían como un cuasicontrato. Esto es precisamente la promesa de llevar a cabo un contrato a futuro, ¿sí? Y vamos a ver entonces sus características, ¿no? Es recepticia en cuanto a que el contrato se perfecciona cuando se recibe y se fusiona las voluntades en un objeto. Esto es la celebración del contrato. Hay distintas formas de plantear la manifestación de la voluntad entre personas no presentes, ¿sí? Hay la teoría de que la voluntad se perfecciona con la emisión, con la información, con la recepción, etcétera. Para Gutiérrez y González, el contrato solamente puede ser satisfecho y se perfecciona y surte efectos entre las partes y se convierte en obligatorio cuando quien ofrece la manifestación de la voluntad recibe información de confirmación del sí, acepto o simplemente que se satisface las condiciones que él establece. Mientras él no tenga conocimiento de que hay una persona que esté interesada en celebrar con él ese contrato o que no se ha cumplido la condición pactada, pues la obligación no nace. Y pensemos, por ejemplo, que yo ofrezco el pago de una recompensa a quien localice a mi perro que se perdió, ¿sí? Y hay una persona que ya lo localizó y tiene intención de regresármelo para cobrar la recompensa.
Mientras no me lo presentes, el señor se queda 5, 6, 7 días con el perro. Mientras no me diga, oiga, yo tengo su perro, yo ya cumplí con la condición, mi obligación no es exigible. Mi obligación es permanecer, como dice Gutiérrez y González, en la posibilidad seria de cumplir para el caso de que haya una persona que satisfaga el requisito exigido con esa oferta pública. Entonces, en este contexto, el elemento esencial de perfeccionamiento del contrato ya no es de ese contrato futuro, sino ese contrato que se está actualizando, es cuando yo recibo la información de la manifestación de la voluntad perfeccionada en las condiciones planteadas y que me obligan entonces a satisfacer aquello que prometí. ¿Sí? Puede ser expresa o tácita, pero esta manifestación de la voluntad, pero debe de ser de tal manera que no quede lugar a dudas para el receptor cuál es el tipo de contrato que se propone. El contrato más común pues, es la oferta mercantil, ¿sí? La oferta, y pensemos, ahí está el ejemplo de nuestro típico Buen Fin, donde yo digo que oferto una serie de productos, servicios o elementos a un precio determinado o bajo la condición de que se haga un descuento respecto de su precio real. Entonces, en este sentido, yo estoy planteando la condición de que estoy ofertando un contrato de compra-venta bajo las condiciones expresadas. Pero puede ser también que puede estar ofreciendo yo un contrato de arrendamiento. Y en este sentido, si yo pongo un letrero afuera de una finca donde diga se renta, pues evidentemente que queda perfectamente claro cuál es el tipo de contrato que se está proponiendo. Pero también puede plantear la condición de alternativa y encontramos nosotros letreros que dicen se renta y o se vende, ¿no? Entonces, estoy planteando que estoy ofreciendo la posibilidad de celebrar un contrato a futuro para quien tenga interés y plantee las condiciones que podamos establecer en un caso concreto o en una negociación como el caso de la oferta pública de las ofertas en desplegados de periódicos. O sea, yo ya no puedo negociar. Si yo ya dije que vendo un televisor de tales características en tal precio, ya no hay una condición de negociación, pero cuando yo digo ofrezco en venta al trato, ¿sí? O ofrezco en arrendamiento sin establecer el importe y las condiciones de la renta, pues evidentemente que estoy planteando un contrato preparatorio de promesa en el cual a futuro tendremos que negociar algún tipo de condicionantes, o puede ser una oferta que puede ser del estilo de contrato de adhesión, en el sentido de que se tenga que aceptar en forma íntegra y completa, sin posibilidad de negociación alguna respecto de las condiciones. Entonces, lo importante aquí en este sentido es que no importa que se ponga en forma expresa o en forma tácita, lo importante es que sea claro y definitivo cuál es el tipo de contrato que se propone. ¿Sí? Puede ser entre ausentes o ausentes, ¿sí? Puede hacerse una propuesta a un grupo presente y, por ejemplo, es el caso de los tianguis de autos, ¿no? Yo me llevo mi vehículo a un tianguis de autos, le pongo un signo de pesos, le pongo ahí el modelo, el kilometraje, no le pongo precio, o puedo poner una propuesta de precio sujeta a negociación, y entonces esa oferta estará disponible para todas aquellas personas que acudan al tianguis y que la puedan ver. O bien la puedo subir a internet o puedo hacer una oferta pública entre ausentes a través de periódicos, a través de internet, a través de anuncios volantes, etcétera. O sea, cualquier tipo de medio de comunicación que me permita para mí ofertar
esta propuesta de contrato, ¿no? Obviamente, pues ya estamos aquí, un ejemplo prácticamente ya que va a pasar a la historia, pero que es el caso de los anuncios o los avisos clasificados, y que sin embargo, por ejemplo, nuestro sistema jurídico, sobre todo de carácter procedimental, aunque en algunas partes también de carácter sustantivo, nos plantea, ¿no?, que hagamos avisos públicos a través de periódicos de mayor circulación. Pensemos, por ejemplo, el caso de las notificaciones por edictos o el caso de la publicidad que deben de tener las asambleas de las sociedades civiles o mercantiles cuando así lo exija la ley o cuando así lo exijan los estatutos, ¿sí? Ya el periódico pues prácticamente nadie lo lee, posiblemente tengamos que estar pensando en impulsar a nuestros legisladores de que pues hay una página de edictos del Poder Judicial o se publiquen en las páginas, por ejemplo, de las empresas, las convocatorias a las asambleas, etcétera. De alguna manera se tendrá que ir modernizando porque el periódico impreso pues prácticamente está ya pasando a la historia. Sin embargo, nuestra ley sigue estableciendo este tipo de elementos. ¿Sí? La persona puede ser determinada o indeterminada, según Gutiérrez y González. Creo yo que cuando se está dirigiendo a una persona determinada, es mi punto de vista, ¿sí?, ya no hay una policitación, hay una propuesta de contrato. Si yo le digo al licenciado Oscar Vicente, oye, te vendo mi carro, no se lo estoy ofreciendo a todo el mundo, se lo estoy ofreciendo al licenciado Oscar Vicente, nada más a él. Esa oferta es para él, o esa propuesta de celebración de contrato solo es para él, y por lo tanto no es una policitación. Creo, insisto, desde mi punto de vista, no concuerdo con este autor, para que la policitación sea eso, una licitación abierta al público, ¿sí? Pues se requiere que las personas sean indeterminadas. De otra manera, está una simple propuesta de celebrar un contrato, aunque también pueda decirse que estamos hablando de una manifestación unilateral de la voluntad. Cuando yo le digo al licenciado Oscar Vicente, te ofrezco mi carro en venta, estoy haciendo una oferta de manifestación de la voluntad de querer llevar a cabo un contrato, ¿sí? Entonces, en este sentido, creo que sí habrá una manifestación unilateral de la voluntad, pero no habría una policitación como tal. Bien, otra de las características es que debe de decir los elementos esenciales del contrato. Aquí habría dos condicionantes, ¿no? Una de ellas es cuando yo ofrezco un contrato en abstracto sin establecer una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, bueno, se vende, se ofrece, se arrienda, se presta, se regala, se permuta, se busca, etcétera. O sea, no hay una condición cuando yo pongo se vende este local, se renta este local, simple y sencillamente es mi compromiso de acercarme a negociar con quien tenga interés, ¿sí? Cuando yo planteo que se renta en 5,000 pesos mensuales, ¿sí? Creo que ya estaría yo planteando una situación donde ya estoy planteando el elemento del contrato. ¿A qué voy con esto? Recordemos que los contratos se perfeccionan entre las partes simple y sencillamente por estar de acuerdo con los elementos esenciales que corresponden a la naturaleza del contrato. Y pensemos en la compraventa. La compraventa es perfecta y obligatoria entre las partes por el simple acuerdo de voluntades entre cosa y precio.
aun cuando la cosa no se haya entregado y el precio no se hubiese pagado. Entonces, si yo llego y digo, te vendo mi carro en 100,000 pesos y el licenciado Oscar Vicente me dice, acepto, ¿sí? En este sentido, ese contrato de compraventa ya es perfecto y obligatorio entre ambos. Cuando yo publico en el periódico como una empresa mercantil que ofrezco a la venta un equipo de cómputo en 10,000 pesos, ya hay una persona que llega a la tienda y dice, quiero ese equipo de cómputo, ¿sí? Y estoy dispuesto a pagar los 10,000 pesos, ya se perfeccionó, ¿sí? Entonces, en este sentido, habría que ver cuándo hay esa condición de un contrato cerrado o cuando hay la condición de una propuesta de contrato como promesa de contrato que requiere de que las partes se sienten a platicar y perfeccionen el contrato. Pero si los elementos del contrato ya están dados, ya es obligatorio para las partes, ¿sí? La promesa debe de ser seria, de tal manera que la oferta debe de tener la intención de cumplirse, porque de no ser seria, tendrá como consecuencia que el ofertante deba de responder de los daños y perjuicios que ocasione a aquella persona que satisfaga los requisitos o la intención de llegar a querer celebrar el contrato, ¿no? Bueno, pues pensemos, por ejemplo, estos anuncios que se toman, pues, digo, a broma, ¿sí? Cuando dice, bueno, pues solicito novio, caballeroso, detallista, romántico, inteligente, físicamente atractivo, 100% soltero, ¿sí? Millonario y este tipo de cosas. Evidentemente, bueno, que ahí no hay, al parecer, no hay una condición seria, ¿no? Pero cualquier oferta que se haga al público debe ser seria, y esto son todas las condiciones que se establecen para las ofertas comerciales son muy rígidas, y lo vamos a ver en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que vamos a retomar más adelante, que obliga a los comerciantes, a los prestadores de servicios, el respetar las ofertas tal y como hubiesen sido anunciadas, ¿no? Entonces, la caracterización del nacimiento de la obligación, ¿sí? Está en la aceptación de esa manifestación ofertada por quien se encuentra en el supuesto requerido por quien propone o publicita esa voluntad en relación con el contrato propuesto. Entonces se requiere precisamente que haya una aceptación, y habría algunas cuestiones que tendríamos que ver en el sentido de, por ejemplo, la oferta de recompensa que se puede retirar en algún momento, pero que puede implicar que alguien ya haya elaborado gastos y que hay la obligación del ofertante de restituir los gastos, ¿no? Entonces, aun y cuando no haya habido una aceptación o un cumplimiento total de las condiciones, sí, el simple hecho de manifestar esta oferta pública, de llevar a cabo un contrato determinado, ya tiene consecuencias legales. Y entonces, sin embargo, el perfeccionamiento es cuando hay este concurso de voluntades que se reciben, y entonces ya se genera. Y en esta condición, Gutiérrez y González nos dice que la licitación, en primer lugar, nace como unilateral, porque hay una sola voluntad que se expresa y que se expone al público de querer llevar a cabo celebrar un contrato, que puede ser esta manifestación expresa o tácita, hecha a persona determinada, dice un grupo determinado. Yo insisto, no estoy de acuerdo con Gutiérrez y González, tendría que ser indeterminado para que pueda ser por licitación, entre presentes ausentes, seria,
lisa y llana. Tampoco estoy de acuerdo con esta condición que establece Gutiérrez y González, porque, insisto, si yo ofrezco a la venta una finca sin poner el precio, estoy obligado a negociar, pero no estoy obligado a mantener una situación de adhesión, de tal manera que yo ya no tenga ninguna forma de poder negociar, salvo que en la oferta lo planteé precisamente como una oferta adhesiva. Y en esta condición pensamos en el caso de los contratos bancarios, ¿sí? Si yo voy y solicito una tarjeta de débito, el banco me va a dar un contrato en el cual yo no tengo ya posibilidad de negociar. El banco puede llegar y decir, oye, te ofrezco un crédito hipotecario con una tasa preferencial del 9% anual y bajo estas condiciones. Estoy haciendo una oferta pública, ¿sí? Pero el banco solo estará obligado a respetar e incluir en el contrato que celebremos aquello que públicamente se comprometió. Pero yo no tengo la posibilidad de negociar con el banco. Yo tengo que aceptar ese contrato tal y cual se me presenta de una forma íntegra. Los llamados contratos de adhesión, que algunos autores plantean más bien como una especie de contrato de modelo, ¿no? O pauta administrativa de contractual, etcétera. Hay varias denominaciones. Yo insisto que dependiendo del tipo de licitación, sí puede ser lisillana. Siempre sencillamente, si yo pongo en el tienda de autoservicio, llévese un refresco, unas galletas y un sándwich por 5 pesos, ¿sí? Pues esa oferta se acepta o no se acepta. No puedo plantear que, oiga, esto me lo cambia por una cerveza. La persona que está en la caja no está facultada para poder llevar a cabo esta negociación, ¿sí? Y entonces ahí sí es tanto adhesivo como lisa y llana, de tal manera que se reduce a un sí acepto o un no acepto. Evidentemente que la conducta que es válida para el nacimiento de la obligación, pues es la manifestación de la aceptación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el silencio no puede provocar efectos jurídicos, ¿sí? Salvo que se pueda traducir una forma indubitable de una aceptación tácita, inequívoca de la voluntad de aceptar la propuesta. Y estoy planteando, por ejemplo, el silencio que obligue los contratos de ejecución continuada. ¿Qué es lo que llega a pasar? Y es típico el arrendamiento, en el cual es una ejecución continuada, y una vez que se vence, si las partes contratantes no manifiestan oposición a la continuidad, entonces hay una tácita reconducción del contrato. Por ahí discutíamos mucho la situación de que, bueno, ¿qué sucede cuando había una práctica, sobre todo en los bancos y en los comercios, en relación con la situación de que oiga, le vamos a subir la tasa de interés. Si usted no está de acuerdo, díganos que no está de acuerdo, pero si no nos dice nada, entendemos que usted acepta. Y esto pasaba frecuentemente con la cuestión de las tarjetas de crédito, ¿no? Simplemente el hecho de que te decían, a partir del mes de octubre, su tasa se va a incrementar en tanto por ciento mensual, con este CAT promedio, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te dice el contrato? Dice, bueno, si usted no está de acuerdo, manifieste que no está de acuerdo, liquide su tarjeta de crédito y como consecuencia, pues queda liquidado este contrato crediticio que se celebró. Si usted, aunque no manifieste su conformidad o aunque se oponga, no cancela su tarjeta de crédito ni hace el pago de lo adeudado,
¿sí? Pues evidentemente entendemos que usted acepta la nueva tasa de interés y se la vamos a aplicar aunque usted no quiera. Creo que esta parte del silencio como generador de obligaciones sigue dejando muchas dudas y sigue prestándose también a situaciones de abuso, ¿no? Y en este contexto creo que debería establecerse como una condicionante de que el silencio no puede obligar a nadie por el simple hecho de que toda manifestación de la voluntad requiere de una actividad de carácter positivo, ¿sí? Bajo esa perspectiva, habría que buscar alternativas en las que este tipo de contratos deban de exigir algún tipo de salida o de negociación o de posibilidad, a lo mejor, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero pues te voy a pagar. Pensamos, por ejemplo, yo tenía un contrato en el cual yo pedí por el Buen Fin 24 meses sin intereses, ¿sí? Y entonces me dicen, te voy a subir la tasa. Oye, pero no puedes cancelar a menos que me liquides los 24 meses de intereses que te habías comprometido. Entonces, si no, la tasa se te va a hacer efectiva con esta modificación. Creo que aquí a lo mejor valdría la pena poder plantear que, espérame tantito, yo no estoy de acuerdo y solamente quiero que subsista este convenio de poderte pagar a 24 meses sin intereses la compra que hice en esta situación. Habría que analizar y bueno, se valdría escuchar opiniones al respecto si alguien las tuviera. Bueno, cuando la oferta es entre presentes, ¿sí? Como es el caso del tianguis, la aceptación pues tendría que ser inmediata, ¿no? En ese sentido, o el stand que está en la feria, o el anuncio del local comercial, y entonces en ese sentido se debe de manifestar de inmediato. Entre ausentes, decíamos, los sistemas son variables, ¿no? El sistema de declaración, que basta con que yo declare una situación, aunque no haya llegado del conocimiento de la otra parte, pues en ese sentido, si yo demuestro que hay una declaración, ya surge la obligación. El sistema de expedición, y recordemos que nuestro código data del 30 y tantos, entonces hay muchas referencias en relación con el telégrafo, con el correo, ¿sí? Evidentemente ahorita ya contamos con muchos medios de comunicación que nos permiten la expresión inmediata a una distancia, ¿sí? De la voluntad. El sistema de recepción, que es el que establece nuestro código como válido, ¿sí? La voluntad se perfecciona al momento de la recepción. Sin embargo, también recordemos que hay esquemas informáticos en los cuales, a pesar de que no haya una recepción de la voluntad, en este caso haya una información plasmada en un medio electrónico que ya me obliga. Voy a poner el siguiente ejemplo. Yo oferto pensando que me doy de alta en este sistema de mercadeo denominado Mercado Libre, ¿sí? Donde yo ofrezco un determinado producto y admito la posibilidad de que me paguen con tarjeta de crédito, o que me paguen con PayPal, o que me paguen mediante depósito en una tienda de autoservicio. Y oferto, no sé, voy a pensar sombrillas en 100 pesos. Y hay una persona que llega y llena el formulario en internet, ¿sí? En el cual él me pone los datos de la tarjeta y en ese sentido electrónicamente ya se registró la manifestación de la voluntad de quien acepta la oferta, pero yo todavía no me entero de ella, ¿sí?
Sin embargo, ya hay datos de información que a mí me van a obligar a esta condición de generar la aceptación por expedición, que insisto, el sistema de nuestro código es recepticio, pero en este caso del comercio electrónico tiene que ver con que exista la información que nos lleve a plantear esa aceptación que ya no puede llegar a ser modificada, salvo las condiciones que se puedan plantear en un sentido de lo que plantean estos esquemas, ¿no? No es de su satisfacción el producto, regréselo y le devolvemos su dinero. Pero bueno, eso es parte ya de las cláusulas pactadas, ¿no? Y en ese sentido, la devolución del dinero no tiene que ver con nada que ver con la obligatoriedad de cumplir con la oferta realizada, sino como parte de una de las cláusulas que nosotros pactamos al momento de llevar a cabo esta celebración del contrato. Bien, la policitación admite 3 modalidades, que es la oferta de venta, ¿sí? De venta, de renta, o sea, hay una oferta de celebrar o de llevar a cabo un contrato específico, una promesa de recompensa o un concurso con promesa. Y en este sentido, pues la promesa de venta, ¿sí? Consiste en ofrecer al público objetos en un determinado precio o con descuentos o con una determinada estipulación, pensando, por ejemplo, de bonificación o de contenido adicional. O voy a decir, por ejemplo, en la compra de, es muy común, por ejemplo, la empresa Office Depot llega y dice, si tú me compras 5,000 o 6,000 pesos en mercancía de la que tú quieras, ¿sí? Yo te voy a regalar una pantalla de 32 pulgadas. ¿Sí? Evidentemente que hay una oferta de venta con un premio, ¿sí? Que en todo caso a lo mejor podemos entender como una promesa de recompensa, pero también puedo llegar a decir, oye, te vendo a un precio esta computadora, pero además te vas a llevar una impresora. Entonces, podemos jugar con combinaciones, pero lo importante es que precisamente se obligue al dueño a sostener su ofrecimiento. Y bueno, retomo aquí lo que decía, había citado ya, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, respecto de que todo proveedor está obligado primero a informar. En México es obligatorio tener los precios exhibidos y en México es obligatorio que el precio que se exhiba sea el precio neto, a diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tú llegas y dices, ¿cuánto cuesta esta? Pues, cuesta $10, y cuando llegas a la caja te dicen, son $12. Ah, caray, ¿por qué? Pues porque te están cargando el impuesto. Aquí en México te están dando ya el precio neto, incluyendo los impuestos, ¿no? Entonces hay que respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y todas las condiciones conforme a las cuales se hubiese ofrecido un determinado producto o servicio, de tal manera que el incumplir con cualquiera de estas condicionantes nos lleva a la situación, en primer lugar, de poder exigir judicialmente su cumplimiento o, en segundo lugar, poder plantear una denuncia ante las autoridades administrativas para que la autoridad administrativa sancione a este proveedor. Había referido en alguna ocasión que cuando las condiciones son exageradas de tal manera que hagan poco creíble la oferta, pensemos por ejemplo, bueno, simplemente un televisor que vale su precio en el mercado a lo mejor 10,000, te dice de 10,000 a 70 pesos, ¿no? Es obvio que a lo mejor ahí algún funcionario, algún empleado, pues se equivocó. Y habíamos planteado que el error da lugar a
la rectificación. Creo que aquí valdría la pena que antes de estos tipos de programas los comerciantes pues informaran a Profeco cuáles van a ser las ofertas, ¿no? Para que pudieran tener esta condición de generar la posibilidad de correcciones. Me ha tocado conocer en los dos extremos, desde que obligan al proveedor a otorgar la oferta tal y como la pactó, porque recuerden también una cuestión, cuando yo llego y digo televisores de 10,000 a 3,000 pesos, por ejemplo, yo tengo la obligación, con la Ley Federal de Protección al Consumidor, de anunciar cuál es mi stock, ¿sí? Son 5,000, 2,000, 500, 300, 10 televisores, de tal manera que una vez que se agota ese stock, cesa mi obligación por haberse agotado, por lo menos desde el punto de vista de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Habría que ver si desde el punto de vista civil, pero si se anuncia en el mismo medio la cantidad limítrofe, creo que estaría salvado también desde el punto de vista civil. El problema sería que en la parte administrativa, de derecho administrativo, se comunique a Profeco con una determinada promoción, con una existencia limitada, y al público con una existencia ilimitada. Creo que eso sí podría generar un conflicto en un momento determinado, ¿sí? Y en este contexto también, bueno, habrá que ver con la cuestión de los servicios financieros, porque también ellos tienen muchas cuestiones de exigencia de oferta al público y que se tienen que respetar. Quizás los que más problema dan son los seguros, porque llegan y te dicen de repente, oiga, fíjese que eso no está en la cobertura, ¿sí? Y en este sentido, pues hay, por ejemplo, personas que tienen asegurada su casa en la Ciudad de México, y luego viene un terremoto, se ocasiona un daño, y llegas con la aseguradora y le dices, oiga, fíjese que vengo a reclamar el pago de este siniestro, y te dicen no, porque el terremoto no está contemplado como un siniestro que esté cubierto por el seguro. Allí habría que plantear entonces este tipo de condicionantes en las que creo que es importante que fomentemos la cultura de la lectura de los contratos, porque desafortunadamente, y aún los abogados somos muy dados a firmar sin leer lo que estamos contratando. Sí. La oferta de recompensa, pues en este caso es el ofrecimiento al público respecto de aquella persona que realice una prestación a favor de quien hace la oferta. Hemos pensado, por ejemplo, bueno, a quien localice el perrito, pues yo le voy a pagar 5,000 pesos, 6,000 pesos, etcétera, ¿no? Sí, o llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, pues tiene la obligación de cumplir con aquello que se comprometió, ¿no? Entonces, en este contexto, pues yo creo que las recompensas básicamente que hemos planteado, que hemos encontrado, pues es la recompensa por parte del Estado para que se proporcione información sobre tal o cual persona contra la cual existe una orden de aprehensión, de detención o de presentación, ¿sí? Pensamos el caso, bueno, por ejemplo, hace poquito decían que por cierto narcotraficante de los Estados Unidos de Norteamérica ofrecían $5 millones para quien diera datos para su localización, y que ahora ya subió la oferta a $15 millones, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien tiene esa información, la proporciona y se genera la condición de que esa información lleve la captura de ese narcotraficante, el gobierno de Estados Unidos está obligado a pagar esa recompensa, ¿no? La localización de personas o animales también es otra de las ofertas más comunes, ¿no? Hay que distinguir
entre la oferta de recompensa con el concurso, por la cuestión de que hay condiciones de desempeñar cierto servicio, ¿sí? Son dos cosas completamente distintas, porque la oferta de recompensa es un poco más simple que el concurso. El concurso tiene condicionantes, ¿sí? Ahorita los vamos a ver, como por ejemplo que se diga cuáles son las bases, quién es el jurado, etcétera, ¿no? Ahí hay varias situaciones que tienen que ver con el concurso. Los tipos de oferta es con plazo, entonces, para cuyo caso es irrevocable. La oferta que se hace con un plazo no se puede revocar y obliga a la persona a que mantenga su oferta hasta en tanto concluye el plazo que citaba. Sin plazo es revocable en cualquier momento. Sin embargo, cualquier persona que haya llevado a cabo actividades o haya realizado gastos con motivo de encaminar su conducta a satisfacer la oferta realizada, acreditando esta circunstancia, tiene derecho a que se le indemnice de los gastos que hubiese hecho. El concurso tiene que someterse a las bases. Sin embargo, dice, si las bases no establecen un plazo, el concurso debe de tener un límite de 90 días para que se genere el dictamen y se diga quién es el ganador. Entonces, en ese contexto, el concurso tiene esa característica. En primer lugar, que debe de establecer cuáles son las bases del concurso. En segundo lugar, cuáles son los premios. En tercer lugar, es quién es el jurado, quién es el que va a elegir quién es el que gana. Respecto del derecho al cobro, pues tienen derecho a cobrar esta oferta o exigirle a quien ejecute el servicio cumpla la condición pactada. Si hay un cumplimiento concurrente, varias personas llegan al mismo tiempo demostrando que se cumplió, entonces se va a depender de si la obligación es divisible, se divide por partes iguales. Si la obligación contraída es indivisible, entonces todos los que hubiesen concurrido en ese primer momento, ¿sí? Se hará a través de un sorteo y se elegirá al ganador. Pero evidentemente que pues la primacía la tiene el que cumpla primero, y con eso será agotada la obligación. Si alguien llega después que hubiese satisfecho el servicio o la condición, pues ya no tendrá derecho a cobrarla, pero tampoco tendrá derecho al pago de los daños, perjuicios, al resarcimiento o al reembolso de los gastos, porque ya la obligación ya se extinguió y ya se liberó, sin necesidad de publicitar el cumplimiento de la oferta, de la recompensa que ya se hubiese otorgado, ¿no? Entonces, en ese esquema, por ejemplo, yo puedo hacer una publicitación de que, no sé, compro un perro xoloescuincle de tales características, ¿sí? Llega una persona, me lo vende, y al día siguiente llega otra, digo, oye, ya lo compré. Oye, pero es que yo tuve que viajar a Tijuana. Pues yo ni modo, digo, o sea, yo ya lo compré, tampoco estoy obligado a publicar que ya se extinguió la obligación, o que la oferta ya terminó por haberse dado el cumplimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque se extingue la obligación con el que cumpla primero, salvo que haya cumplimiento concurrente. Entonces sí, tendría que ser en un momento que me llegaran los dos para decir, bueno, ok, ofrecí 20,000 pesos, pues ahí te van 10 y ahí te van 10, ¿no? Oye, ofrecí una moto, pues la moto no se puede dividir, entonces la sorteamos, y quien resulte ganador con el sorteo, pues se queda con él, y se extingue la obligación, ¿sí?
bueno, los requisitos del concurso es fijar claramente las condiciones, tener unas bases, tener un plazo y la designación del juzgado, como ya habíamos indicado. Y bueno, con esto terminaríamos la policitación, ¿sí? Hay otra manifestación de la voluntad que no está referida a la policitación y que se refiere a la estipulación a favor de un tercero. Y en este caso es que en los contratos es válido que una de las partes imponga una carga a otro al otro contratante, y que esa carga consiste en realizar una prestación a favor de alguien que no es parte en el contrato. Yo te voy a vender mi casa siempre y cuando tú le regales una computadora a la Cruz Roja, ¿sí? Ok, yo estoy planteando que voy a celebrar ese contrato de compraventa, pero estoy estipulando una prestación a favor de alguien que no es parte en el contrato y que por lo tanto estamos introduciendo a un tercero. Recordemos la cláusula pacta sunt servanda. Los contratos son perfectos y obligatorios entre las partes, ¿sí? Y por lo tanto solo obligan a las partes que lo celebran. Sin embargo, los terceros que se beneficien con su cumplimiento pueden exigir dicho cumplimiento legitimados a demandar judicialmente, demostrando ante la autoridad precisamente ese beneficio que obtienen, y uno de ellos es el caso de la estipulación a favor de un tercero. Esta estipulación es obligatoria entre las partes al perfeccionarse el contrato del cual emana. Esto es, si yo establezco una estipulación a favor de un tercero en un contrato, pero ese contrato nunca se perfecciona, la estipulación tampoco va a nacer. Y es obligatoria respecto del beneficiario cuando éste acepta la estipulación. Esto es, si yo manifiesto como beneficiario de la estipulación que sí acepto esa estipulación, automáticamente está naciendo la obligación por parte de quien debe otorgarla. De tal manera que si el contrato se perfecciona, pero el beneficiario no acepta la estipulación, en ese contexto, la estipulación queda sin efectos. Así que si yo dije, te vendo esta casa bajo la condición de que le dones una computadora a la Cruz Roja, pero la Cruz Roja no acepta la donación, pues en ese caso el contrato sí es obligatorio, pero la estipulación se queda sin efecto y ya no va a poder ser exigible, y quien otorgue esta estipulación no puede pedir una reducción del precio por no haberse dado o no haberse perfeccionado esta estipulación, porque es un elemento introducido al contrato que es distinto del contrato, simplemente es una condicionante del contrato. Los efectos entre las partes es que es una fuente de obligaciones entre el promitente y el beneficiario. Su incumplimiento da lugar a que se pueda generar la constitución de la mora, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, si no cumple, si yo vendo la casa y, por ejemplo, pacté una cláusula penal de que en caso de rescisión imputable a la otra parte ocasiona un 20% del valor de la operación y la persona no otorga en el plazo otorgado a la Cruz Roja la computadora que debió de haber donado, yo puedo pedir el que se genere o se le constituya en mora, y por lo tanto pedir la rescisión y por lo tanto pedir la indemnización, o si esa indemnización se pactó por el simple hecho de constituirse en mora, aunque yo no planteé la rescisión, tengo derecho al pago de la cláusula penal. Y otra de las características es que esta estipulación a favor de terceros puede ser revocado si el tercero no ha manifestado que acepta esa estipulación constituida a su favor, ¿sí? Y bueno, ahí estaría.
Otra de las manifestaciones unilaterales de la voluntad, pues es la gestión de negocios, ¿sí? Y es un acto de administración de negocios ajenos. Se caracteriza también, es lo que los denominados un cuasi contrato, porque, valga la expresión, es la manifestación de la voluntad de un metiche que se mete a cosas que no le son propias, ¿sí? Entonces, quien sin tener mandato, representación, encargo o atribución, se hace cargo de un negocio ajeno, ¿sí? Sin contar con la autorización del titular de ese negocio. En algunos casos, esa situación puede ser hasta en contra de la voluntad de quien sea el titular del negocio. Vamos a ver que si el titular del negocio no ratifica, pues evidentemente esta gestión se va a caer y va a dar lugar a que el gestor de negocios pague los daños y perjuicios que hubiese ocasionado. Pero en principio la gestión de negocios puede ser aún en contra de la voluntad del dueño del negocio. Lo más común que podemos encontrar nosotros aquí puede ser la contestación de una demanda de una persona que no se encuentra en el momento. Y bueno, esto recuerden que también estamos en una situación donde ha habido muchas condiciones de personas desaparecidas que no han satisfecho el requisito para que se les declare ausentes, y en este sentido a lo mejor pueden ser demandados y requieren de que alguien los represente sin que tengan un mandato otorgado a favor de una persona determinada. Y bueno, aquí puede caber la situación de el que yo conteste la demanda como gestor de negocios, y en este sentido pueda plantearse la situación de que a lo mejor el demandado no quería que la contestara, ¿no? Valdría la pena analizar si procesalmente la procedencia adjetiva creo que no se puede dar para el ejercicio de la acción, porque la acción es un derecho que tiene el titular de poder reclamar ante los tribunales, ¿sí? Y creo que si yo no quiero demandar, pues nadie me puede obligar a demandar, salvo que es una cuestión de una acción oblicua, ¿no? Pero para el caso de ausentes, y creo que ante la condición de que la acción pueda prescribir, quizás sí podríamos plantear un ejercicio de derecho de acción para evitar un perjuicio al titular del negocio. En cuanto a la procedencia material, ¿sí? Plantearemos que puede celebrarlo cualquier clase de contratos o acto jurídico, salvo los que son personalísimos como el matrimonio y el testamento. O sea, nadie puede acudir como gestor de negocios a casarse por mi cuenta, ¿no? Y tampoco puede llegar a otorgar testamento, porque si no, pues imagínense, ahorita me constituyo en gestor oficioso Bill Gates, ¿sí? Y declaro que dejo toda la fortuna de Bill Gates a favor de mi hijo, ¿no? Para que no haya una cuestión de conflicto de intereses y digan que yo me otorgué el testamento a mi propio favor. No, o sea, a favor de mi hijo, de mi primo, etcétera, ¿no? Es más, a favor de los oyentes, no hay ningún problema, ¿no? En cuanto a la procedencia adjetiva, ¿sí? Pues nos dice que el que no estuviese presente en el lugar del juicio ni tenga representante legítimo podrá comparecer un gestor oficial para promover en el interés del actor o del demandado. Por el planteamiento que yo había hecho, sí, y que esta persona gozará de los derechos y facultades de un gestor, de un mandatario judicial, en el caso del Código Civil de Guanajuato, pues en los términos del 2099 y 2100, sin la condición de que requiera de la ratificación del titular, al menos hasta en tanto no se le dé noticia y no tenga que venir a ratificar. Pero si los plazos corren,
el gestor, aún sin ratificación judicial de ese mandato, puede seguir generando el impulso procesal. El gestor tiene todas las obligaciones y prácticamente ningún derecho. Vamos a ver, tiene la obligación de otorgar fianza para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar si el dueño del negocio no ratifica la gestión llevada a cabo. Actuar conforme a los intereses del dueño. Es más, de hecho, inclusive tiene que responder del caso fortuito y de los daños y perjuicios que puede ocasionar, aun cuando por acciones o decisiones arriesgadas, y que esto no importaría que él llegara a demostrar que el dueño del negocio está acostumbrado a tomar decisiones arriesgadas. O sea, eso lo puede hacer el dueño del negocio, pero no el gestor, ¿sí? Tiene la obligación de notificar al dueño a la mayor brevedad posible, darle continuidad a la gestión hasta que el dueño ratifique o deniegue la gestión, responder de los daños y perjuicios. Entonces, bueno, ¿qué pasa si el dueño no se presenta a ratificar? Y hablamos de esta condición de personas desaparecidas, ¿no? O sea, ¿cuántas personas están desaparecidas? Y entonces, ¿quién tiene que plantear esta condición? Pues una vez que se generen las condiciones para declarar la presunción de ausencia, pues entonces la persona que designe el juez como representante de esa persona presuntamente ausente, pues él tendrá que ratificar, que notificar al dueño, que ratificar la gestión llevada a cabo. O si se hace ya la declaración de ausencia, pues entonces quien resulte titular de este patrimonio en liquidación, ¿sí? Que es hace las veces de una sucesión, y será el albacea de ese patrimonio en liquidación. Los derechos: solamente tiene el derecho al reembolso de los gastos, ¿sí? No tiene derecho a honorarios, tiene derecho a que se le restituyan los gastos alimenticios si es que él pagó pensión alimenticia por nombre y cuenta del dueño del negocio, ¿sí? Y a que se le reembolsen los gastos funerarios que hubiese erogado. Pensando, por ejemplo, se muere mi vecino, yo voy a la funeraria, pago el servicio funerario, ¿sí? Y en este contexto yo tengo derecho a que después los herederos me reembolsen los gastos que yo pagué. Supongo que también los gastos de la última enfermedad pudiesen ser susceptibles de reembolso a cargo del patrimonio de la herencia, ¿sí? Bien, y la última de las figuras, pues, es el enriquecimiento ilegítimo o enriquecimiento sin causa, ¿sí? Esto es cuando una persona recibe un incremento de su patrimonio sin que exista una causa jurídica que justifique ese incremento del patrimonio. No confundir con el enriquecimiento ilícito, con el enriquecimiento sin causa, que constituye un delito regulado por el derecho penal. Aquí estamos hablando exclusivamente de condiciones de naturaleza civil, y básicamente lo que sería el pago de lo indebido, ¿no? Y que lo que nos dice la teoría es que este modelo da lugar no a una indemnización, sino a una restitución de aquello que se planteó como un incremento patrimonial sin causa jurídica. ¿Cuáles son sus elementos? Que esto es importante. Tiene que ver el enriquecimiento de una persona y el empobrecimiento de otra, y que hay una relación causal directa entre ese enriquecimiento y ese empobrecimiento sin que se justifique. O sea,
La condición es que el enriquecimiento de esa persona esté vinculado al empobrecimiento de otro de una manera directa, causal, pero que no haya una justificación legítima de ese enriquecimiento. ¿Sí? Entonces, la relación entre las partes nos dice es que el patrimonio se incrementa o se disminuye en forma real, ¿sí? Y en forma indirecta es que, por ejemplo, la falta de pago de una deuda trae como consecuencia que el patrimonio no se incremente, ¿sí? Y en este sentido, pues hay reglas que hay que llevar a cabo, ¿no? Todo pago hecho sin causa alguna nos da derecho de repetir, que es la denominada acción in reverso, ¿sí? O el pago del indebido, denominada también como acción oblicua, aunque la acción oblicua también puede ver la condición de que una persona pueda demandar a otra sin que tenga un negocio jurídico. Pensemos, por ejemplo, que una persona me debe a mí 100,000 pesos. Yo voy, trato de ejecutar y entonces yo no encuentro bienes, pero me encuentro que a mi deudor hay un tercero que le debe 100,000 pesos. Y esta persona no lo quiere cobrar para no tener patrimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo puedo optar por dos cuestiones. Una es embargarle la obligación o el de obligarlo a que él a su vez demande, y entonces es lo que conocemos también como acción oblicua, pero también, de acuerdo con la doctrina, el pago del indebido es una acción también de carácter oblicuo. Tiene que ver mucho si hay de buena fe o hay mala fe. Cuando hay buena fe, el que se enriquece solo está obligado a restituir en la medida de en que se hubiese enriquecido. Pero responde también del menoscabo en la medida del enriquecimiento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, alguien me entrega a mí pensando que yo soy el acreedor de un vehículo, ¿sí? Me dice, oiga, aquí le mandan que usted le tenía yo que entregar este vehículo, ¿sí? Yo estoy esperando a que alguien me entregue otro vehículo de otras características, creyendo que es ese vehículo, pues evidentemente lo recibo, ¿no? Pero, pues a la vuelta de la esquina, pues me lo chocan y entonces el carro ya tiene un daño. Oiga, ¿qué cree que ese no era el carro que le teníamos que entregar? Ese era para otra persona, ¿sí? Y entonces yo ya tengo un carro chocado que tendré que responder precisamente de ese menoscabo, ¿sí? Pero hasta el importe en el que yo me hubiese enriquecido. En este caso, pues sería hasta el valor del vehículo, ¿no? Pero si lo estoy restituyendo, evidentemente que yo creo que el golpe nunca superará el valor del vehículo total, ¿no? Habría que analizar cada caso en concreto, ¿sí? Quien de buena fe hubiera aceptado un pago, tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios, a retirar las mejoras útiles, pero si esta mejora, al retirar la actividad aparejada que se dañe, por ejemplo, pensando el carro, pues yo lo mandé a pintar, sí, hay una mejora útil. ¿Por qué? Porque la pintura ya estaba haciendo que se pudiera las láminas, pues en ese sentido, yo no puedo retirar la pintura sin que haya un detrimento de la cosa. Entonces, se plantea que me tendrá que restituir la persona que me hizo el pago, pues el importe de la mejora realizada a la cosa, porque él se va a llevar la cosa restituida, pero con la mejora agregada. Y es justo que lo pague, dado que hay buena fe, ¿sí? Si el tercero que se enajena la cosa que adquiere de buena fe, la enajena, pues entonces solo podrá reivindicarse si la enajenación se hizo al título gratuito. Si no, entonces en ese sentido estará obligado a restituir
en la medida en que se enriqueció. Vuelvo otra vez al ejemplo del carro. Yo recibí el carro pensando que era mío, lo vendo y ese carro tiene un valor comercial de 100,000 pesos, pero yo lo vendo en 80,000 pesos. ¿Sí? Como yo lo vendí y fue ese contrato relativo, no es a título gratuito, entonces yo solamente tengo que restituir en lo que me enriquecí. ¿En cuánto me enriquecí? En 80, aunque el carro valga 100. ¿Sí? Estos 20 de diferencia, pues es una pérdida para quien hizo el pago indebido. Pero si en lugar de venderlo lo doné, entonces aquí viene otra situación de el que hizo el pago puede demandar la reivindicación, ¿sí? Respecto de quién lo obtuvo por donación, ¿sí? Si quien lo recibió lo hubiera donado, pues evidentemente dice, no subsistirá la donación y el donatario solo responde en cuanto se hubiese enriquecido. Pero evidentemente que el donatario, pues yo veo difícil que tenga una obligación de restituir una compensación o una restitución, dado que se está devolviendo la cosa, ¿sí? Y salvo que hubiese habido frutos, tal vez en ese sentido habría una condición de un enriquecimiento, ¿no? Pero lo encuentro complicado en ese sentido, quizá lo más justo simplemente es la restitución y habría que analizar cada caso en concreto, ¿sí? Igual, cuando hay buena fe, quien recibe el pago, ¿sí? Yo recibí un pago pensando que ese pago era legítimo, que me lo debían de una deuda, y como consecuencia de ello, entrego el pagaré, entrego levanto la prenda o cancelo garantías pensando que pues esa condición ya está pagado el crédito, ¿no? Entonces, yo quedo libre de la obligación de restituir porque ya me quedé sin garantías. Sin embargo, lo que nos dice que el que paga solo puede ejercer aquellas acciones que se encuentren vivas, así lo dice el código. Evidentemente creo yo que más bien que sean todavía susceptibles de exigibilidad, de tal manera que si, por ejemplo, la garantía se disminuyó o la hipoteca se redujo, pues el que hizo el pago indebido podrá reclamar el pago por la diferencia de que quede subsistente de la hipoteca, ¿no? Sin embargo, insisto, el código utiliza este término de acciones vivas y pues será acciones que vayan prescrito, caducado o que sean susceptibles de ejercitarse. En el caso de la mala fe, pues el que recibe el pago a sabiendas de que no tiene derecho a ellos, deberá de restituir lo que se le pagó, más el interés legal, más la restitución de los frutos y el pago de los perjuicios que se hubiesen ocasionado. Quien recibe de mala fe responde de los daños y perjuicios que hubiese ocasionado, y si se trasladó a otra persona que también lo hubiese recibido de mala fe, entonces puede reivindicarla respecto de aquel tercero que recibió de mala fe el objeto que fue pagado indebidamente. Esta condición, imagino que es un fin ilícito de naturaleza civil, no creo que pudiese tener vigencia en relación con un fin ilícito de naturaleza penal, pero nos dice, si el pago se hizo con un fin ilícito, el 50% se destinará a la beneficencia y el otro 50% a quien tenga derecho a la restitución.
Me parece que esto rompe el principio de que nadie puede hacer valer un derecho en su propia falta y que en este sentido, si yo estoy actuando de mala fe y aparte en contra del derecho, creo que en todo caso no tendría derecho a pedir la restitución. E insisto, si esto sería con alguna condición ilícita de carácter civil, pero no de carácter penal. Entonces pensamos, por ejemplo, que yo hice un pago porque yo pensé que yo le debía medio kilo de cocaína a un narcotraficante y le pagué 5 millones de pesos. Le digo, ¿qué crees? Que no te los debía a ti, se los debía al otro narcotraficante, restitúyeme. Creo que eso sería imposible hacerlo así. Pero sí, por ejemplo, la cuestión de que haya una condición de, por ejemplo, que yo le hago un pago a una persona que no podía recibirlo porque está inhabilitado para el comercio, ¿sí? Y en este sentido, él lo recibe de mala fe, a sabiendas que no debería de recibirlo. Hay un fin ilícito porque estoy pagando a alguien a quien no debería haberle pagado porque está en concurso, está en quiebra, ¿sí? Y entonces aquí hay una condición de que se da una ilicitud, pero no incurriría, al menos hasta donde yo tengo entendido, en la comisión de un delito. Bien, en cuanto a la prescripción, y ya con esto concluimos, se cuenta con 1 año para ejercitar la acción a partir de que se tiene conocimiento del pago hecho en forma errónea, 5 años a partir de la entrega si se trata de algún objeto, ¿sí? Y nos dice, quien paga una deuda que está prescrita no puede reclamar el reembolso. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la prescripción extingue el derecho de exigir, pero no extingue la obligación como tal. La obligación pues, es una obligación legal a una obligación de carácter moral. Entonces, la deuda existía, yo la pagué pensando que estaba vigente la obligación del pago, pero ya estaba prescrita y no puedo decir, ¿qué crees? Yo me di cuenta que estaba prescrita y por lo tanto vengo a que me devuelvas lo que a que te pagué aquello que sí te debía, pero que ya no tienes derecho a exigírmelo judicialmente por haber transcurrido el plazo que la ley te generaba para esa condición. Pues esta es la exposición. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Oscar, licenciada Madelia, Pedro, Ezequiel, Arturo, ¿alguien tiene algún comentario, algo que aportar, algo que agregar? Todo muy claro, licenciado Carlos, todo muy bien. Sí, muy buena disertación, maestro. La verdad, aquí hay una situaciones que a veces cuando estamos en el banco, a veces los anónimos de las mismas personas que se ejemplifican con lo que usted está diciendo y que pues pensamos que tenemos la deuda y que esa deuda está a nombre de propio y esta situación, pues sabemos que tenemos una cuenta en el banco y no nos percatamos de que es un anónimo y que es la persona que le estamos pagando la deuda a otra persona, de que tiene nuestros mismos nombres y que pues por esas características me pasó un caso con un cliente en el cual pues tenía, ahora sí que era el mismo nombre, todo correspondía, nada más que había un error en cuanto al año. El año era 84,94, esa era la cuestión, pero era el mismo nombre, las mismas situaciones, y que pues no era la persona por la profesión. Fue lo único que nos salvó en ese sentido para orientar al banco y decir de un pago indebido, ¿no? La verdad, maestro, muy buena disertación. En ese sentido, lo felicito y muchas gracias por permitirme hacer uso de la palestra. No, al contrario, gracias a ustedes por su participación. Y esto me trae a colación, Pedro, también
hace poquito me consultaron de una persona que fue a hacer su trámite de pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y resulta que le dicen, no, espérame, tú ya estás pensionado, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por una homonimia. Decían, pues ya tu pensión ya se la estamos pagando a otra persona. Evidentemente, en el IMSS le dijeron a este sujeto que él tendría que demandar a la otra persona para que le restituyera lo que se le había pagado a él de pensiones. Yo, bueno, por no ser mi especialidad en el derecho laboral, lo canalicé con un abogado laboralista, pero le planteé, le digo, a ver, espera tantito, es que no solamente es el nombre, tú tienes, y el IMSS se tiene que regir por el nombre y por tu número de afiliación, que inclusive los números de afiliación traen un dígito verificador precisamente para evitar las homonimias, de tal manera que en este contexto yo sí le dije, creo que es responsabilidad del IMSS pagarte a ti tu pensión íntegra y en todo caso que ellos, que fueron los que pagaron a la persona equivocada, sean ellos los que demanden, localicen y ubiquen a esa persona, a quien está cobrando tu pensión, para que ellos sean los que pidan la restitución de esa cantidad, ¿no? Y eso es lo que tendría yo de experiencia en ese sentido, pero insisto, por ser un tema que implica seguridad social, no es mi especialidad, pues yo lo canalicé a un abogado especializado en esa área. No, magnífico, magnífico, maestro. Y pasa muy a diario, no crean que esto está alejado a la verdad de día a día. La verdad es una cosa que nosotros tenemos, ahora sí que en la práctica, la verdad, maestro, muy atinada la plática, la ponencia suya, y la verdad, muy actualizada, la verdad. Mis felicitaciones, maestro. Pues si no hubiera alguna otra participación, les agradezco que me hayan brindado su tiempo.